Mi nombre es Jerry Quintero. Voy a ser pues, uno de los tutores que está acompañándolos durante este cuatrimestre en el curso de Bases de Datos 2. Y pues hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la primera asignación del curso, la tarea número 1, que habla sobre lo que es la parte de tecnologías y administración de lo que es la parte del Data Warehouse. Bien, chicos, para estas primeras semanas ustedes han leído pues los capítulos 14, 15 y 16 del material complementario, y el capítulo 16 habla un poco sobre lo que son las tecnologías y la forma de administrar el Data Warehouse. ¿Okay? ¿Qué es el Data Warehouse? Sabemos que es una gran base de datos de donde se toma información que vamos a utilizar. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Entonces, el capítulo va hablando un poco de lo que son el concepto de procesamiento de transacciones, cuáles son las características que tienen los data warehouse, y ve que aquí hay un concepto importante, que es un depósito para datos resumidos e integrados de bases de datos operacionales y fuentes de datos externas. Entonces sabemos que es un cúmulo de información que tengo recogida en un lugar para con base en él pues tomar decisiones, sobre todo a nivel administrativo, ¿verdad? Entonces aquí vienen pues los requerimientos que tienen ellas y las diferentes características de los diferentes conceptos de Data Warehouse cuando se está trabajando, las arquitecturas que se manejan. Normalmente tenemos un servidor que tiene almacenada pues la información cuando se habla por niveles, dependiendo de la cantidad de servidores que vayamos a tener conectadas y la cantidad de equipos o de bases de datos de servidores a los que se conecta para poder hacer el concepto de lo que le llamamos minería de datos. Entonces, bien, una vez de que ya nosotros hemos empezado pues a leer un poco, viene el concepto de las aplicaciones. Bueno, a mí para qué me sirve pues todo este montón de información para otra cosa, y me sirve sobre todo para lo que es tomar decisiones que me vayan a permitir a nivel administrativo poder definir o saber hacia dónde vamos a llevar una empresa. Recuerden que en bases de datos 1, ustedes vieron la parte, digamos, de los diferentes tipos de motores de bases de datos y sus lenguajes para poder utilizarlos y poder abstraer de ellas. En el caso de bases de datos 2, ya es un tipo más administrativo. Ya ustedes están en un nivel de bachillerato y ya empiezan pues a tomar decisiones con ese montón de información. Entonces, tomando como referencia esa, pues el autor nos habla pues un poco de que existen diferentes tipos de aplicaciones. Entonces nosotros le comentamos que hay 4 tipos de aplicaciones que se trabajan en lo que son las técnicas de Data Warehouse. Cuando hablamos de las grandes bases de datos y lo que son los sistemas de mercadeo, cuando hablamos de las grandes bases de datos y el análisis de riesgo financiero, que es diferente al análisis de riesgo de crédito. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de riesgo financiero, es cuando hablamos de las posibilidades de invertir para tomar una decisión en cuanto a lo que sería, por ejemplo, la expansión de mi negocio, la expansión de nuevos productos, la expansión de elementos que impliquen que yo tenga que invertir con base en una información y definir qué tanto riesgo hay en ese modelo. En cambio, cuando hablamos de riesgo de crédito, pues es lo que utiliza pues todo el sistema bancario. Por ejemplo, cuando ustedes ven que van a Walmart, por ejemplo, y en Walmart le dicen, bueno, en 5 minutos le decimos si le podemos dar una tarjeta de crédito y se la vamos a dar por 500,000 colones, por 1 millón, por el monto. Entonces, ahí tenemos que los sistemas de bases de datos analizan las posibilidades de nuestro riesgo crediticio. Cuando vamos a solicitar, por ejemplo, un préstamo en un banco para una casa, ven que van teniendo diferentes condiciones. Y finalmente tenemos Data Warehouse cuando se hablan en otros contextos, como lo que serían ejemplo de lo que se les pide en control de la gestión, cuando hablamos con sistemas presupuestarios, lo que es la parte de reporting para lo que es la generación de la parte de los ingenieros industriales, cuando se ve en la parte de logística, cuando vemos con la relación de los proveedores, bueno, cada cuánto los proveedores me tienen que traer el producto, cada cuánto tenemos la interacción con mis clientes. Y otro ejemplo, por ejemplo, recursos humanos. Bueno,
cuando hablo de lo que es la asignación a un proyecto alternativo, cuando es una asignación porque necesito sacar una vacante para un nuevo producto. Entonces vean que las grandes bases de datos pueden servir en diferentes áreas o pueden tener diferentes aplicaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos pide la tarea? La tarea lo que nos pide es, primero, definir cada tipo de aplicación. Cuando hablamos de cada tipo de aplicación es definir qué es un data warehouse y sistemas de marketing, definir qué es data warehouse y análisis de riesgo, qué es data warehouse y análisis de riesgo crediticio, de crédito y finalmente qué son el data warehouse en otras áreas. Ahora bien, una vez definida cada una de estos tipos de aplicaciones, hay que anotar y explicar 3 áreas en las que ustedes creen que se puede utilizar. Bueno, cuando hablamos de sistemas de mercadeo, bueno, ¿en qué áreas puedo utilizar esas tecnologías de data warehouse? Y una vez que hago el análisis de en qué áreas puedo usar cada una de esas tecnologías, debo anotar 2 empresas que ustedes vean que estén desarrollando ese tipo de tecnologías. Y vean que la tarea es amplia cuando nos piden, digamos, empresas costarricenses o empresas internacionales que ustedes hayan investigado que puedan utilizar este tipo de tecnología. Y finalmente ya, como aporte de ustedes como futuros profesionales ingenieros, ¿qué recomendaciones brindarían si, por ejemplo, yo tengo una empresa costarricense y deseo aplicar un tipo de data warehouse y sistemas de marketing porque yo tengo pues una empresa que está creciendo en Costa Rica en todo lo que tiene que ver con el proceso de mercadeo? Bueno, ¿qué recomendaciones me dan ustedes para que yo aplique este tipo de tecnología de data warehouse en lo que sería mi empresa? Entonces, a manera de resumen general, tenemos que igual hay un formato de la tarea, como siempre, que tiene los elementos básicos. Recuerden que es importante, como toda tarea, nosotros vamos a pedir que hayan imágenes, o sea, contenido, figuras, tablas. Ustedes buscan material. Cuando hablamos de tablas de anexos, ustedes tienen que darnos el anexo que ustedes crean que sirva como valor agregado a esa tarea que se está haciendo. Y finalmente, glosario, que son algunas palabras que yo considero importantes que se recalquen dentro de la tarea o que considero no se conocen dentro de la tarea. Entonces, ahí hablamos de un glosario de términos. ¿Cuántos los que ustedes crean que sean términos que sirvan para aclarar el desarrollo de la tarea que yo estoy dejando? Entonces, tenemos una introducción y tenemos el contenido, como les decía, definir cada tipo de aplicación, anotar y explicar 3 áreas para cada una de esos tipos de aplicaciones, anotar las 2 empresas que van a desarrollar esa tecnología para cada tipo de aplicación y finalmente 2 recomendaciones para cada una de ellas. ¿Qué es importante en la tarea anotar? Que por lo menos debe haber dentro de la tarea algún cuadro, algún gráfico, alguna imagen y algún anexo que normalmente se agrega después de la bibliografía o de la webgrafía que ustedes van a trabajar. Es importante que ese cuadro o ese gráfico, esa imagen pueda ser propio de ustedes o puede ser tomado de internet, pero es importante que manejen el concepto de lo que sería la referencia bibliográfica en el caso de tomarla de algún autor. 3 conclusiones que demuestren precisión del trabajo, o sea, sobre lo que aprendieron de las tecnologías y finalmente, pues que cumpla con lo que es la parte de las referencias APA. Eso es lo que busca, pues, el desarrollo de esta primer tarea como tal. Entonces, vamos a abrir el espacio si hay alguna consulta en específico sobre lo que se nos pide para esta primera tarea, que como van a ver, cada una de las tareas son muy puntuales. Entonces, no sé si de los chicos que tenemos participando hay alguna consulta. Buenas noches, profesor. Yo no tengo consultas. Muchas gracias. Buenas noches. Ok. Importante, la guía, digamos, para que ustedes puedan tener en cuenta, bueno, nosotros calificamos tomando en cuenta lo que se pide en cada uno de los cuadros. Aquí es importante buscar, hay mucho material, digamos, en internet que nos puede referenciar acerca de lo que es este tipo de cosas. No necesariamente, digamos, las empresas van a ser costarricenses porque no hay mucha tecnología aplicada
en muchas empresas costarricenses y por eso es que lo abrimos a que hayan empresas internacionales que puedan estar desarrollando como tal esta tarea. Este curso pues va muy a nivel teórico y haciendo mucho una mezcla entre yo, Jerry, ingeniero en sistemas, y yo, Jerry, capaz de ser una persona profesional que recomiende a nivel administrativo qué cosas puede hacer una empresa. Sí, Byron. Buenas noches, profe. Sí, señor. ¿Se me escucha? Sí. Sí, sí, señor. Bueno, en el punto 3 de las empresas Ajá. costarricenses o internacionales, ahí solo hay que como extender como el desarrollo de la pregunta, como exponer, digamos, el por qué lo usan o cómo lo utilizan o cómo funciona. Si usted me dice a mí, por ejemplo, para lo que es el sistema digamos, por ejemplo, de riesgo crediticio, lo utiliza, voy a decir una cosa, Banco de Costa Rica y Banco Lafis, nada más es como comentar, bueno, ¿por qué, dónde ustedes, o sea, o con qué ustedes toman la decisión para decirme que me recomiendan esos tipos de instituciones? Entonces, es más que es anotar el nombre de la empresa y por qué ustedes consideran que esa empresa utiliza esa tecnología. O sea, la justificación no tiene que ser muy grande, pero sí, porque ayer se le ocurre que los sistemas de mercadeo lo usa Walmart. Bueno, sí, pero ¿por qué? Ah, bueno, no, porque en una fuente bibliográfica encontramos que Walmart utiliza a nivel de mercadeo para toma de decisiones tal y tal cosa como tecnología Data Warehouse. Entonces, es una breve explicación de por qué ustedes sugieren esas dos empresas que utilizan, digamos, ese tipo de tecnología. Buenísimo, profe, muchísimas gracias. ¿Okay? ¿Alguna otra consulta? Michael. Buenas noches, profe, ¿me escucha? Sí, señor. Ok, bueno, en primera instancia ya me resolvió una consulta que le iba a hacer al puro principio, ya que tenía la duda de más que todo, desde el punto 2 al 4 si había que hacerlo a modo general del Data Warehouse, pero bueno, ya veo que es por cada uno de los citados ahí, ¿verdad? Correcto. Ajá. Ok, luego en tema de las últimas, cuando dice otras áreas de aplicación y nos Ujú. cita tres en específico. ¿Tenemos que tomar esas tres en específico o uno tiene que agregar más, qué sé yo? Pueden usar, digamos, como referencia esas tres, pero si ustedes encuentran alguna otra, digamos, mira, yo lo encontré que, digamos, a nivel de, vamos a ver, a nivel de suministros médicos, por ejemplo, que es un tema que se está trabajando mucho en Costa Rica, bueno, cómo utilizan, digamos, todas este montón de empresas transnacionales, el data warehouse, para lo que es la asignación, digamos, de la toma de decisiones para lo que son la elevación de, bueno, cuánto por qué invertir en Costa Rica generando suministros médicos, si es porque las tomas de decisiones a mí me permiten determinar como una transnacional que es más fácil hacer, digamos, bolsas de suero en Costa Rica. Ok, porque hemos encontrado un artículo que hablan de esas. Cuando hablamos de otras áreas, yo lo dejo abierto, pero yo te doy, por ejemplo, tres posibles situaciones o tres posibles escenarios donde también se ven. Por ejemplo, es que nosotros hablamos ahí del control de gestión, de logística, de recursos humanos, que son como tres otros posibles canales que hay, además de la parte de riesgo crediticio, financiero y de mercadeo. Entonces, esas tres son como una guía, pero está abierto también a que hayan otras posibles áreas donde ustedes puedan encontrar otras formas de aplicar Data Warehouse. Perfecto. Y de esas tres, digamos, si yo considero tomar ¿verdad? En primera instancia solo esas tres, está bien. O sea, explico esas tres y quedamos bien por Correcto, ahí. Ok. correcto. Y luego una última consulta, vamos que todo en el formato. Creo que por Ujú, ahí ujú. dice que cada elemento vale un punto y bueno, cita por ahí portada, tabla de contenidos, ¿verdad? Que son cosas que claramente uno, la mayoría de proyectos hace, pero muchas veces me he topado que en algunos proyectos, ¿verdad? Que piden X o Y de cosas, Ujú. a veces uno hace, qué sé yo, solo tabla de figuras y no hace tabla eh, de ¿qué le digo? De anexos. Sí, de anexos, por darle un ejemplo. Entonces, veo que ahí se toma, como le indico, cada punto, cada una vale un punto, Cada más bien, elemento ¿verdad? se puntúa como uno, correcto. Exacto. Entonces, ¿qué se hace en ese caso que muchas veces uno no, digamos, no utiliza de las tablas que le indico?
Yo sí les sugiero, digamos, que como la estructura que nos está pidiendo, digamos, como la carrera ya ahora está, digamos, con lo que es la parte de la acreditación, sí elaborar por lo menos, aunque sea un anexo, digamos, con un elemento de cada uno de ellos que ustedes agreguen, para nosotros, digamos, está bien. Pero, digamos, si usted no me agrega glosario, porque me dicen, es que Jerry, yo todo lo entiendo, pero es un elemento que se pide en la tarea, por lo tanto, es un punto que se pierde si no se contempla dentro de él. Por eso es que en el formato, nosotros sí le decimos, bueno, yo voy a calificar que haya una tabla de contenidos, una tabla de figuras, una tabla de anexos, un glosario, ahí llevamos 4 puntos. Pero Jerry, es que yo no puse ninguna tabla. Entonces, ¿qué te estoy sugiriendo con ellos? Que al menos deberías, digamos, presentar un elemento de cada uno de ellos. Ok, ok, perfecto. Sí, es que bueno, la Ujú. primera vez que me topo, el primer curso que me topo con algo así, entonces mejor hacer la consulta por ahí. Sí, casi todo, digamos, todos los elementos de esta, digamos, casi las 3 tareas, porque recuerden que este curso tiene 3 tareas, un proyecto y solo tiene un examen. Entonces, todas las tareas casi que van a tener en el mismo formato que se les va a solicitar este mismo tipo de rúbrica, que es que calcula y califica todos los elementos que se incluyan dentro de la tarea. Excelente, más bien muchas gracias. Ujú. Ok, ¿alguna otra pregunta, chicos? Recuerden que aquí estamos trabajando para esta primera parte, digamos, la semana pasada y esta semana, están leyendo lo que son lo que le llamaríamos los materiales complementarios, que eran los materiales que hablan sobre lo que son la parte de tecnologías y administración de Data Warehouse. ¿Ok? Entonces, chicos, si no hay preguntas, cualquier consulta, pues ustedes saben que pueden acudir a los foros de consultas y ahí con mucho gusto les estamos colaborando en el proceso. Entonces, esperamos que puedan concluir con éxito la tarea. Entonces, si no hay más preguntas o más consultas, igual yo dejo guardada la sesión, por si acaso tienen que hacer alguna otra consulta más. Nancy. Buenas noches, profesor. ¿Ahí Buenas se noches. escucha bien? Ah, Sí, genial. sí, claro. Profe, en la parte del glosario que estaban comentando hace un momento, Ujú. si yo tomo la parte de los pies de página, cuenta como para, por ejemplo, qué sé yo, que estoy escribiendo y utilizo el pie de página para colocar la definición de, no sé, de papel, por ejemplo. Ajá. Entonces, ¿eso contaría como un glosario? No, el glosario siempre está catalogado, digamos, es que el glosario viene a ser el resumen de todas esas observaciones que usted, digamos, de todos esos conceptos que ha hecho usted en el pie de página. Por ejemplo, veámoslo en el capítulo que como tal. Esto, digamos, esto es un concepto. Esto, usted es lo que me está diciendo, digamos, Nancy, que lo pondrías como pie de página. Esto para mí es parte del glosario. Entonces, lo que ahora se pide normalmente es que con estas nuevas versiones de trabajos, esto en vez de ponérmelo, digamos, al lado del documento, que en el caso de lo que sugieres tú es un pie de página, sea, digamos, parte del glosario. Esto que está aquí es parte del glosario, digamos, que es un modelo de datos, que es, si ustedes observan, este concepto es un concepto que viene a fortalecer lo que dice aquí. Esos elementos son para nosotros lo que sería el glosario y normalmente el glosario se coloca después de, si ustedes observan en la tarea, se colocarían después de lo que sería las tablas. Viene el glosario y ahora sí viene ya, entonces ahora sí, el desarrollo de lo que es la tarea. Viene entonces la portada, las tablas de contenidos, de figuras, de anexos, el glosario, ya luego vendría la introducción, ya luego vendría lo que sería, digamos, la introducción. Ya venimos a desarrollar el contenido de los elementos de la tarea, las conclusiones y la bibliografía. Eso vendría de hacer, y después de la bibliografía, yo agregaría lo que sería el anexo de la tarea. ¿Ok? Ese es más o menos el orden en el que yo presento las cosas. Entonces, Nancy, más que colocarlos como pies de páginas, yo más bien te sugiero que lo coloques, digamos así, como si fuese en modo texto glosario de la palabra y su concepto, la palabra y su concepto, para evitar, digamos, que no se vean como pies de página. Genial, profe, muchísimas gracias. Con gusto. Michael.
Profe, no sé si es una pregunta tonta, digo, pero bueno, en el glosario Ujú. uno tiene que citar, digamos, qué sé yo, sacar el concepto de X fuente. Si yo Ah, no tengo conocimiento de esa palabra, es que como le indico, nunca he hecho el no, no, glosario en ok. proyectos, no hay que citarlo, nada más por ahí No, explicar el concepto. ve, por ejemplo, digamos aquí, ¿qué es minería? Esto que está aquí es una palabra de glosario. ¿Dónde está la referencia donde se tomó eso en la bibliografía o en la bibliografía que tenemos? Entonces, vean, por ejemplo, que casi todos los capítulos que ustedes van a ir leyendo, el concepto fundamental, digamos, o el concepto que nos refuerza, está, digamos, a mano izquierda, como un concepto, digamos, como, bueno, ¿qué es cubo de datos? Bueno, porque vengo leyendo de cubo de datos. Ah, bueno, cubo de datos, los autores dicen que es esto. Pero esa información de donde yo la tomé, ese de donde yo la tomé, lo encuentro en la bibliografía que está al final. Entonces, el glosario como tal nada más es, como ustedes lo ven aquí, el concepto, esquema de estrella y qué significa el concepto de estrella. Punto. ¿De dónde lo tomé? Pues ya es parte de la bibliografía como tal. Eso es el concepto de lo que hablan los autores cuando nos piden la parte de eh, glosario de términos. Profe, Perfecto. entonces el glosario no va como de pie de página, sino va como De- listado en la última parte del trabajo. No, eso va normal, digamos, sí es correcto, como dices tú, como listado, pero como lo vemos aquí, iría antes de la introducción. Recuerden que bien, tenemos la portada, las tablas, que son contenidos, figuras y anexos, el glosario, y ya ahora sí, después vendría la introducción, donde ya contesto las partes de las partes de lo que vamos a desarrollar. Ahora sí, ya luego después de la introducción, venimos y definimos los conceptos, lo que es cada tipo de aplicación, las áreas en las que se desarrolla cada una de esas 4 áreas, las 2 empresas y justificar, bueno, porque creo yo que desarrollé esa empresa, las recomendaciones que daría yo para cada una de esas aplicaciones y finalmente ya lo que sería, y es el cuadro, el gráfico, la imagen van metidas dentro del texto, las conclusiones y la bibliografía, ¿verdad? Entonces, yo les sugiero trabajarlo de esta forma. Bueno, la primera pregunta dice, defina cada tipo de aplicación. Entonces, yo empezaría, Data Warehouse y sistemas de marketing, defino la aplicación, las áreas en las que se puede utilizar, las empresas que lo van a desarrollar, las recomendaciones y así voy completando, digamos, cada una de ellas para efecto de que se vea más ordenada, ¿verdad? Eso es una propuesta de cómo lo pueden hacer ustedes, pero ustedes pueden ordenarse. Lo importante es que nosotros cuando revisamos la tarea vamos viendo que se completen, digamos, cada uno de esos elementos, porque la rúbrica así no lo pide. No sé si quedó más claro. Perfecto, Byron. Ok. No sé si hay alguna otra consulta. Vemos que hay una compañera que acabó de entrar ahorita, entonces no sé si tenía alguna duda en especial, digamos, de lo que habíamos visto de la tarea. Ok, entonces si no, cualquier cosa, pues yo dejo la grabación de lo que hemos ido explicando para que cualquier cosa la puedan volver a repasar. Y si no, pues en el foro de consultas, ahí vamos aclarando un poco las informaciones de lo que tuvimos en la sesión de hoy. Desde mi parte, buenas noches, chicos, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Byron, cuénteme. No, no, profe, perdón, quería reaccionar ahí, pero Ah, ok, se me fue. perfecto. Listo, Buenas buenas noches. noches. Hasta luego.